Si se te escucha fuerte y claro. Bien, buenas noches muchachos. Vamos a dar comienzo en esta noche para presentar posiblemente 3 bots. Quería presentar 2, pero vamos a ver cómo está el mercado. Dependiendo de cómo esté el mercado, entonces presentaremos eh, 3 bots. ¿Ok? Bien, lo primero que hay que hacer para presentar estos bots es ver cómo está el mercado. ¿Ok? Vamos a comenzar viendo de que estamos en el índice de volatilidad 100. En el gráfico de un TIT vemos que hay una tendencia bajista, claramente, y prácticamente hay una volatilidad consistente. Quiero también pedir disculpas porque a lo mejor está fallando, o no, sí se está moviendo, pensé que no se estaba moviendo el gráfico. Bien, vamos a comenzar con el primer bot que vamos a aprender a usar. Este se llama Forex. Forex es un bot bastante amigable, no es un bot tan agresivo, pero quiero dejar por sentado que los bots que vamos a presentar en esta noche son bots para capitalizar cuentas, ¿ok? Son bots que se pueden fácilmente operar con $10 y vamos a buscar un 50% de las cuentas, o sea que vamos a buscar $5 por sesión en este caso. Yo recomiendo que estas sesiones sean analizadas tal cual como lo vamos a ver en esta noche. Y bueno, comenzamos con Forex. Forex es en este caso, es un bot que trabaja con dígito. Así que me voy a la estadística. Vamos a correrlo para que vean. ¿Qué hace Forex? Bueno, Forex lo que hace es buscar son los dígitos, en este caso el número 7. Yo recomiendo que el 8 y el 9 estén por debajo del 10. El 7 sería ideal que estuviera por debajo del 10%. Pero bueno, ya aquí lo tenemos y para la prueba aquí nos remitimos. Fíjense que aquí tendría que salir 7, 8 y 9 para perder. Y del 0 al 6 para ganar. Forex, cuando arranca el 7, aquí se gana, inmediatamente se recupera. Y por lo tanto, lo que queremos de Forex es que vaya una proporción 3-1. O sea, que vayan 3 ganadas, 1 perdida. Si eso es así, nosotros vamos a estar en profits siempre. Si usted ve, por ejemplo, que Forex se está comportando de una forma diferente a 3-1, o sea, que lleva, por ejemplo, 3 perdidas y 2 ganadas, lo más probable es que no le vaya a dar una rentabilidad. Entonces, lo que buscamos es terminar en verde y parar el bot para buscar nuevamente ese mercado. ¿Cómo hacemos para saber lo que esté a nuestro favor? Uno, que estas 3 columnas, y vuelvo y digo, me viene para el índice sintético volatilidad 100, y me viene no a gráfico, sino a estadística de los últimos dígitos. Buscamos que estas 3 columnas estén por debajo de 10%, las 3, preferiblemente las 3. Si estas, las primeras, están por encima del 10, excelente, o el resto hasta el número 6. Hasta el número 6. Pero en este caso, bueno, vamos a ver cómo se está comportando el bot. Fíjense que al no estar esa por debajo de 10%, tenemos entonces el mercado en nuestra contra. Aquí tendría que venir prácticamente 5 ganadas consecutivas para nosotros seguir operando con el bot. Cosa que lo veo difícil por el tipo de mercado que tenemos en este momento. Entonces, a lo que aquí salga el número 7, inmediatamente abre la operación y está a un tick. O sea, que de una vez nos da el resultado si es positiva o si es negativa en este caso. Pero fíjense, todo está en nuestra contra. Tenemos en este momento operando esto por encima, cosa que no debemos hacer. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a parar el bot inmediatamente. Lo que yo hago es esperar una operación y que esté lo más cerca posible acá de verde para la operación. Y yo prefiero parar una operación a seguir arriesgando, en este caso, el capital. Y esperar que estas condiciones se cumplan. Ahorita absolutamente está en contra porque está totalmente en porcentajes altos. Fíjense que aquí hay un martingala precisamente porque salió el 8. ¿Por qué salió el 8? Fíjense que el 8 es el que tiene más probabilidad de salir porque es que ha salido más tiempo. Y
esperemos, en este caso, que se salió un 7 también, o sea, está en nuestra contra el mercado. Así que vamos a esperar que, en este sentido, el bot salga una ganadora y lo paramos. No podemos seguir operando con eso y vamos a ir a operar otro, otro bot para esta noche porque acá no hay condiciones. No podemos abrir si esto está por encima. Eso se lo voy a recalcar y eso lo tienen ustedes que cumplir. Está muy bien que esto esté así, excelente. Pero fíjense que el que está en rojo, que en este caso el que menos ha salido, si estuviese acá, fuese ideal. Bueno, hasta ahorita no ha vuelto a salir un 7, porque creo que tengo problemas en este caso para que aperture, porque no están saliendo acá. Bueno, así que, bueno, a lo que esto baje, entonces nosotros vamos a parar este bot. Vamos a operar un segundo bot, que este bot tiene que ver, vamos a ver la tendencia, es alcista, pero ya está muy lejos. Eso era bueno tomarla por este sentido cuando pasara y rebasara acá. Pero vamos a trabajar un bot que es un poco agresivo en el sentido, se llama Katrina. Katrina necesita volatilidad. Necesita que, no que esté acá así, sino que esté moviéndose hacia arriba o hacia abajo. Katrina es un bot bastante movido, rápido. Vamos a ponerlo a trabajar para que ustedes sepan. Katrina, en este caso, trabaja con dos indicadores. Me gusta porque trabaja con indicadores y trabaja también con tendencia. Katrina lo que hace es seguir la tendencia. Y trabaja con indicadores, en este caso, de RSI y el MAT. Acá hace un impulso alcista, Katrina empieza a comprar, hasta que llega un momento que se cruza con el RSI y con el MAT. Katrina fíjense que se capitaliza muy rápido y los martingala se pierden muy poco, más o menos una proporción de 1 a 1.2, o sea que más o menos si vamos 6 ganadas, 5 perdidas, nosotros estaríamos en positivo acá. ¿Qué hace en este caso? Él compra y vende. Vamos a decirlo así, aquí compró, si esto sigue hacia arriba, no siguió hacia arriba en 5 impulsos, muy bien bajó, él hubiese ganado la operación. Pero vamos a ver cómo termina. Volvió a abrir una hacia arriba. Y de seguir así, si sigue otro impulso hacia arriba, se volvió a ganar. Y fíjense que ya llevamos 1 por 30 dólares. ¿Qué es lo que buscamos acá? Son 5 dólares. ¿Ok? Aquí solamente se ha arriesgado 4 dólares. Y Katrina básicamente eso es lo que hace, ¿no? Arriesgar solamente esa cantidad. Si podría llegar a un nivel mucho más alto de riesgo es porque ya estamos un poco más en profit, pero eso lo vamos a estar analizando. Aquí dice que va a subir, pero está en un nivel muy alto. Yo creo que en este caso el gráfico no va a seguir subiendo. Si por el contrario se está lateralizando como para empezar a bajar, eso lo tendría que detectar a él a través del RSI. Él dice, el RSI le dice, no, se va a seguir subiendo. Bueno, si el RSI le dice que va a seguir subiendo, entonces subió. Listo. Y aquí volvemos a entrar a la senda ganadora. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, déjenme mover. Que esta proporción sea 6-5. Si esta proporción no es 6-5, entonces vamos a estar en desventaja y el bulo vamos a estar esforzando. En las noches no estoy tratando de conseguir boots o mejores boots para la noche, para que puedan operar ustedes en la noche. ¿Por qué? Porque hay muy pocos boots que funcionan bien en la noche porque la volatilidad ya no es como la de la mañana. En la mañana conseguimos mejores resultados. Algunos en la tarde, eso depende. Y también podríamos tener el resultado final de la tarde, principio de la noche. Aquí está 6-6. Lo ideal que volviera a ganar otra para estar siempre por encima de las perdidas. Si estamos siempre por encima de las perdidas, estoy seguro que vamos a estar siempre en profit, vamos a estar mucho más cerca en este caso que es el 50%, que es lo que estamos buscando. Ya tenemos 3.28, nos falta poco para llegar a 5 dólares, que es el 50% de la cuenta. Si ustedes tuviesen una cuenta de 100 dólares, pues evidentemente tendrían que hacer la relación, no sería 0.35, sino que tendríamos que hacer una relación con respecto a eso. Pero creo que si se mantiene acá en las ganadoras,
vamos a estar mucho más cerca de nuestro objetivo, que son $5, que es el 50% de una cuenta de solamente $10. Y fíjense que solamente puso en riesgo $4 porque ya todo esto en riesgo ya era de las ganancias que ya tiene. Es un, es un bot que fue modificado y se incorporó dentro de él. Ya logramos nuestra meta, ya podemos parar el bot. O sea, no deberíamos seguir operando porque ya logramos el 50%. Y lo paramos. ¿Cuánto logramos? El 61% de nuestra cuenta de $10. Quiere decir que Katrina es altamente productivo, solamente 18 operaciones, y fíjense lo que ya logramos, ¿no? Yo recomiendo que paremos al bot y esperemos que la volatilidad, o sea, que esto esté en movimiento, bien sea alcista o bajista, pero no podemos conseguir un Katrina bueno. Podríamos conseguirlo, pero los riesgos son muy altos. Si está acá lateralizado, y lo más seguro que si no está cerca del RSI y el MACD, él no va a abrir operaciones y están altamente sensibles. Y también, Katrina, le incorporamos unos números Fibonacci. Internamente, pues fue modificado para eso, ¿no? Y fíjense el resultado, 61% de, en este caso, de la cuenta de solamente $10. Si nosotros pues queremos proyectar esto a una cuenta más grande, pues ya tendríamos que, si queremos una cuenta de $10, no, sino de $20, aquí tuviéramos lo más seguro $12. Si tuviéramos una cuenta de 100, pues lo más seguro que tuviésemos $60 acá, ¿no? Claro, asumiendo el riesgo de que se lateralice y entonces Katrina no vaya a funcionar muy bien. Funciona bien con volatilidad y con tendencia Katrina. A diferencia de, en este caso, Forex, que solamente necesita que los números al final estén incorporados. Aquí Forex está bien, voy a borrar acá. Y voy a incorporar Forex porque está dadas las condiciones de que Forex pueda funcionar bien. Volvemos que ya subió el 8, pero tenemos el 9 muy por debajo. Vemos que en este caso Forex espera que salga el número 7, él abre una operación a un tick y esta la ganamos porque tenemos las condiciones a nuestro favor. Y vuelvo y digo, en este caso Forex funciona bien si la proporción es 3-1. 3 ganadas, 1 perdida, 6 ganadas, 2 perdidas, 9 ganadas, 3 perdidas. Y si va 10 ganadas, 1 perdida, pues evidentemente vamos a lograr el objetivo mucho más rápido. Pero Forex es un bot que bajo estas condiciones, donde las demás están altas y estas están bajas, pues funciona muy bien. Eso es lo único que tenemos que observar. Bien, hablo el ciclo de preguntas para estos dos bots. No voy a presentar el otro bot porque no hay una tendencia clara. El otro bot es Tyson y necesitamos una tendencia clara, y Tyson es excelente, solamente en tendencia, pero como no vemos tendencia porque estamos en la noche, no lo voy a presentar. Solamente voy a presentar estos dos bots y abro el ciclo de preguntas para estos dos bots. ¿Alguien tiene duda al respecto? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. la pregunta mía es con respecto a Katrina, que lo veo que está bien agresivo, así como haciendo alusión a su nombre del huracán Katrina. Sí, señor. Lo recomendable, bueno, es hacer solamente en el día el 50% de la cuenta o por sesión. Bueno, yo le voy a ser sincero. Un bot colocado bajo las condiciones que él necesita puede generar, no sé, 200, 300% de la cuenta. Ese no es el problema. El problema es que nosotros tenemos que tener una disciplina. O sea, una disciplina, ¿en qué sentido? Una disciplina en que tenemos que tener un plan, una gestión de capital, de manera que no nos volvamos locos, porque es que cuando nosotros perdemos una sesión, y yo por lo menos yo trabajo de esta forma y como le digo, me abro con ustedes como trabajo, yo solamente pierdo el 10% de mi cuenta. Si la pierdo al comienzo,
listo. Si la pierdo al final de la noche, listo. O sea, ¿sí me entiende? O sea, yo abro sesión si todas las condiciones están dadas y abro sesión cuantas veces necesite y voy aumentando la cuenta, pero en el momento que no vea condiciones, no entro, o en el momento que yo pierda el 10% de mi cuenta, yo paro. Independientemente si fue en la mañana, si fue en la tarde o fue en la noche, yo paro. O así yo lo haya perdido en la mañana y veo en la tarde una oportunidad buena, no lo hago por disciplina, solamente por no entrar en el juego del mercado a tratar de quemar cuenta, porque es que podemos tener un día malo, pero necesariamente a lo mejor mañana tenemos un super día. Eso lo podemos tomar en cuenta también. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta? Aquí creo que... Ok, está muy bien. Dígame, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por el chat te han hecho varias preguntas. No, me dice que quedó claro. Manejar las emociones. Con respecto a cuántos dólares. Estos dos bots, yo creo que con $10 es posible trabajarlo. Fíjense que en el caso de Katrina, se aumentó un 60% las cuentas con solamente $10, ¿no? En el caso de Forex, si no están dadas las condiciones, no va a funcionar bien. Igual que Katrina, si no están dadas las condiciones, tampoco va a funcionar bien. Pero en el caso de Tyson no lo voy a presentar porque para Tyson necesitamos una tendencia alcista clara. Aquí comenzó una tendencia alcista, pero posiblemente se me pare en este punto, no lo sabemos. Lo que pasa es que este índice de volatilidad comúnmente entra en sesiones bajistas y va siempre a la baja, ¿no? Pero lo que hay es que esperar este tipo de retrocesos. Tyson en este retroceso hubiese ganado $10 muy fácil. Pero ya aquí está, tenemos que agarrarlo acá, justamente aquí. Aquí hubiésemos ganado por lo menos 2 operaciones. Bueno, y ya con esta tercera operación, ya Tyson hubiese llegado a $10. Pero lo podemos probar solo para que lo vean, pero no, mejor no. Está ya muy arriba. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a Forex y con respecto a Katrina? Bueno, buenas noches. Queda bien claro que los dos, para que funcionen, tenemos que estar muy pendientes de que estén en tendencia alcista para que puedan funcionar, sea a cualquier hora del día, ¿cierto? No, en el caso de Katrina, esta Ajá. tendencia alcista él la aprovecha. O la tendencia bajista él la aprovecha. O que haya volatilidad como esto, mire, que haya arriba, abajo. Él la aprovecha todas. Katrina la aprovecha todas. Katrina funciona mal cuando ve este pedazo que está acá. ¿Sí ve? ¿Sí está viendo ahí en pantalla? Sí, sí, Este sí se pedazo es ve. lateralizado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí Katrina ni compra ni vende, y si compra o vende, pues está en riesgo. Buscamos un pedazo que esté lateralizado. Este podría ser. No sabemos, a lo mejor gane porque hay uno muy abajo, pero no lo sabemos, ¿no? Pero Katrina aprovecha todo esto que está acá, él lo aprovecha en venta. Y Excelente. todo esto que está acá, él aprovecha en compra. ¿Por qué? Porque dígame. No, que tú mencionas en el Katrina, la inversión es 0.35, pero solo hizo la primera de 0.35 y después pasó todo a 0.80. Sí, tienes toda la razón. ¿Qué pasa? Que hay un algoritmo interno. Fíjense que aquí está. No, este es Forest. Vámonos con Katrina. Katrina. Fíjense que acá yo le estoy indicando 0.35 inicial, pero le estoy diciendo que me aumenta a 0.8. ¿Por qué? Porque cuando él arranca, yo determino, y lo voy a poner a arrancar, vamos a ver cómo está el mercado. Bueno, ahí creo que va a empezar a bajar. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Que cuando él arranca, él hace los análisis a través del RSI, del MACD y todo lo demás, pero yo tomo como referencia esta primera operación. Si él comienza perdiendo, aquí comenzó ganando, él me arriesgó solo 0.35, no 0.88, ¿sí entiende? Me da como un margen más de testeo para mí, para que cuando me llegue a las 10 operaciones yo ver si en realidad estas 3 a 1, sí o no. O sea, en este caso, Katrina no es
no es 3-1, sino que esté por encima. Me da como ese paso por delante para yo testear solamente. Por eso lo configuré a 0.35. Pero usted si quiere lo coloca a 0.80, no hay problema. Pero yo lo utilizo como para testeo solamente. Eso es algo personal. Fíjense que acá Katrina va bien. Si gana otra, pues sería fenomenal. De hecho, la ganó. No la ganó. Porque está en este caso una al alza y no se hizo. Ahí tiene que hacer seguramente otra al alza porque él trabaja con la tendencia. Cuando hay un impulso muy grande y choca, en este caso, y cruza el MAC, él automáticamente abre una operación. Están configurados en este caso para algo muy sensible, pero, o sea, están para corto tiempo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, 3-1. Dígame. ¿cuánto tiempo testeaste el Catrina? Bueno, porque por lo que se ve, pinta bien. Sí, el Katrina lo testeé, lo testeé 16 veces aproximadamente, sí. De las 16 veces del Katrina me falló solamente 2, o sea, ganó. Cuando digo ganó, es porque alcanzó el objetivo que yo estaba buscando. Y yo no lo estaba colocando a $5, sino a 10, pero yo les sugiero, por la experiencia que tuve con Katrina en las 16 veces que lo configuré, que tome los 5, que ya eso es el 50% de la cuenta de $10. ¿Sí me entiende? Ya después ustedes ya pueden hacer interés compuesto, sí lo pueden hacer. ¿Cómo hacen el interés compuesto con Katrina? Por lo menos, si usted duplica, voy a cerrar acá, fíjense que Katrina va bien, 6-2, esto es lo que se busca. 6-2, 3-1, 9-3, eso es lo que se busca. Voy a cerrar acá. Usted puede hacer interés compuesto con Katrina, pero yo, como consejo personal, le digo, primero, haga $10, sáquelo, lléveselo a su monedero virtual, como sea, sáquelo del broker. Se queda con $10, lo duplica, saca esos $10 que ganó nuevamente, que yo sé que lo va a ganar. Sin embargo, no es una sugerencia lo que le estoy haciendo, sino que si usted bajo su riesgo lo quiere asumir, hágalo. En este caso, sácalo, ya tiene el doble, invierte un capital que ganó el 100%. Y de ahí sí puede empezar a multiplicar y de allí sí puede empezar a hacer interés compuesto. Porque es mejor que se retire con su capital y ganancia a que usted empiece a hacer interés compuesto y Katrina le vaya a fallar. Es que Katrina, si de 16 falla 2, quiere decir que falla. O sea, falla cuando las condiciones no están dadas, cuando el mercado se empieza a tomar lateralización. Aquí porque siquiera hay unos altos y unos bajos relativamente grandes, y estamos bajo un índice de volatilidad 100 que debería existir. Pero uno no sabe porque el mercado funciona a su manera. ¿Ok? Entonces, yo creo que lo mejor que puede hacer, y fíjense que ya va casi en $4, lo mejor que puede hacer es utilizar Katrina, pero con las condiciones dadas. En este caso, en el gráfico de volatilidad 100, ver que hay movimiento. Si él se queda acá, a Katrina no le ayuda mucho, pues. O sea, él tiene que moverse. Si hay movimiento, no importa. Si hay movimiento a la baja, no se preocupe que Katrina tiene la inteligencia suficiente como para empezar a hacer configuraciones a la baja, o en este caso, que va a bajar o ventas, por así decirlo. Fíjense que aquí hay entradas al alza y a la baja. Entonces, en este caso, él vuelve a entrar al alza porque considera bajo las condiciones del MAC y bajo las condiciones es que va alza y él entró al alza y la ganó. Entonces, bueno, fíjense que aquí va 9.8. Katrina sí trabaja en este caso con 9.8, tiene que estar por encima. Es Forex que trabaja 3-1. Qué pena. Y vamos bien. Ya alcanzamos el 50% más, en este caso, de la cuenta, que sería... Ahí toca parar ya. Sí, toca parar, toca parar. Vamos a esperar que gane una más y la paramos porque ya llevamos muchas. Y bueno, aunque viene una buena tendencia a la baja que él la puede aprovechar, pero fíjense que ya él empieza. Vamos a esperar que gane esta y la paramos. ¿Por qué? Porque ya logramos el objetivo. No tenemos por qué empezar no sé, a querer sacarle de $10, $1,000. No piensen eso, por favor.
En este caso, estos son bots que están configurados, en este caso, para seguir una tendencia y la confirmación es con un par de indicadores y listo, pero no tienen inteligencia artificial como para decir, cónchale, esto va a seguir o va a parar, no sabemos. Bien, ¿alguien más tiene dudas con respecto a esto? Katrina, ¿está parado? No. Dijo que iba al alza. Vamos a ver. Sí, listo, paremos, Katrina. Tenemos acá $6 y $4 son $10. Con una cuenta de $10 sí se puede. ¿Ok? Entonces, no forcemos un bot más de lo que ya ha dado. Aún cuando se están dando una condición, en este caso está lateral, no podemos arrancar Katrina. Tenemos que esperar que haya volatilidad, que haya movimiento hacia arriba, hacia abajo, así esté lateral, pero que los movimientos sean largos, de manera que Katrina pueda entrar en una venta, en una compra, o en este caso en una tendencia bajista, él se va a pegar a la tendencia bajista, en una tendencia alcista, él se va a pegar a la tendencia alcista, pero lo más seguro es que se pegue a la bajista, porque este índice es constantemente a la baja, a la baja, a la baja, y de repente constantemente a la alza, a la alza, a la alza. ¿Listos, chicos? ¿Les gustó cuál, Katrina? Sí, los dos están buenos. Bueno, Hay que saberlos operar. sí, señor. Mire, entonces, recomendaciones. Y para ya llegar a conclusión. Uno, Katrina funciona bien siempre y cuando haya movimiento. Recuerde que está en el índice de volatilidad 100 y tiene que haber movimiento al alza o a la baja. No puede estar con movimientos pequeños porque Katrina le va a ir mal. Segundo, Katrina le va bien siempre y cuando tenga más ganados que perdidos. O sea, en este caso pueden ser 8-2, puede ser 10-8, pero que los perdidos siempre estén por debajo, ¿ok? Eso le va a dar una garantía de que el profit siempre va a estar en verde, ¿ok? Y lo bueno de Katrina es que casi siempre las primeras operaciones les va a estar produciendo por lo menos $2. Entonces, eso usted lo puede aprovechar también y si el mercado está a su favor, pues usted puede ir tomando de $2 en $2. Estamos tomando el 20% de lo invertido. Eso es significativo también, ¿no? Bueno, eso en cuanto a Katrina. En cuanto a Katrina, traten de configurar. Usted puede darle un valor inicial más alto. Yo le doy este para testear. Puede hacer interés compuesto aumentando acá. Si ya tiene 20, entonces que no sean 0.8, sino 1.5, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿ok? Él está configurado para perder $10 solamente. Y ahí automáticamente se para. Si perdió... Se puede disminuir la pérdida? Sí, sí, claro, claro. Siempre y cuando dele un margen de por lo menos 2 al tercer martingala, él siempre gana. Entonces, una vez me hizo hasta el quinto martingala, pero ya tenía dinero suficiente como para cubrirlo, ¿ok? Entonces no había gastado los $10, por cierto. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, por favor. Ya. Pero testéenlo, pruébenlo siempre en demo, pruébelo muchas veces y se va a dar cuenta de lo importante que es este bot, Katrina, y cómo se va a capitalizar usted con solamente $10. $10, ¿ok? Entonces, trate de capitalizarse así, de $10 en $10, hasta que por lo menos tomen una ganancia de $100, qué sé yo. Ya eso queda a criterio de ustedes y bajo responsabilidad de ustedes todo lo que hay. Olga, ¿tiene alguna pregunta? Dígame. Sí, Juan, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Esos bots solamente pueden trabajar con esos índices de volatilidad o uno puede de pronto empezar a trabajar con otros índices o Sí, no sé? puede trabajar con otros índices, puede trabajar con el 75. Yo lo probé, creo que con el número 10 y me resultó mucho más el número 100, pero usted puede probarlo con otro. Si quiere, lo vamos a probar acá. Ese le puse de Hawái, por cierto. Hawái tiene una diferencia que está en índice de volatilidad 10 y que en este caso el RSI está un poquito más sensible, por así decirlo, que el de Katrina.
Pero lo podemos probar. Este Hawái no se lo quise presentar porque evidentemente Katrina me dio mejores resultados. Pero créame que a este también le pude sacar. A este también le pude sacar algo, ¿no? A Hawái. Pero yo prácticamente le voy a dar a Katrina, que sé que le va a ir mucho mejor. Fíjense que Hawái va a estar dando buenos resultados también, yo que se lo digo. Pero creo que descarté a Hawái porque llegó hasta un cuarto nivel de martingala 2 veces, cosa que no había hecho Katrina. Pero Katrina llegó una vez hasta el quinto. Pero bueno, es cuestión de que ustedes lo prueben una y otra vez, ¿ok? Bien, vamos a dejar ahí corriendo a Hawái por si acaso. Vamos con las recomendaciones que tengo que dar con respecto al Bull de Forex. Yo creo que Forex es bueno bajo sus condiciones. Y no sé si mejor que Katrina, lo único que sé que Forex es más seguro que Katrina en el sentido de que debería perder menos que Katrina, debería. Pero es cuestión de que ustedes con respecto a Forex no vean el gráfico, sino que vean la estadística de los últimos dígitos. Este que está acá está ideal para Forex si esto bajara siquiera a 8 y estuviera 6, 8, 8 o 7, 9, 9, o sea, si estos tres últimos si estuvieran en 2 serían ideales, pero es muy difícil que consigan esas condiciones. Yo lo he probado cuando están los 3 por debajo de 10 y me ha ido muy bien con Forex, ¿ok? Entonces es cuestión de que ustedes lo prueben también. Y yo creo que a muchos les va a gustar Forex por su sutileza a la hora de ganar, no es tan agresivo como Katrina y como Hawái en este caso. Fíjense que ya Hawái ha ganado el 13% de la cuenta. Pero, vuelvo y digo, aquí nada más lleva un martingala y está sumamente bien en el índice de volatilidad 10. Y fíjense que ya lleva casi $4 y solamente ha perdido una. Y acuérdense que la proporción en este caso para Hawái sí no hay problema, tiene que estar por lo menos 6.5. Bien, y para Katrina igual. Bien, yo creo que vamos a dejarlo hasta acá. Sigue ganando Hawái. Y creo que es muy fácil que llegue al 50% de la cuenta y listo, ¿no? En este sentido, pues las dudas, vamos a parar a Hawái, llegó a 5.44, el 54% de la cuenta, solamente arriesgó menos de $1 y cuando lo arriesgó, fíjense que ya tenía acá $2 ganados, casi $3. Entonces, estos bots son buenísimos, son buenos para capitalizarse nada más, ¿ok? Pero, vuelvo y digo, bajo las condiciones que tienen que estar dadas, ¿ok? Bien. Me despido de ustedes, entonces cualquier duda, si no tienen nada que preguntar, Sí, díganme. una pregunta, ¿esos bots dónde los podemos descargar? Pues los bots son gratuitos en el canal de Bot Gratis 12 de Telegram. Yo los cuelgo ahí. Vale, Voy a tratar de colgarlo de una vez para que lo bueno, tengan y lo prueben el fin de semana. listo, muchas gracias. Bien, Bueno, feliz una noches. pregunta, Dígame. nada más. ¿Se pueden usar los 7 días de la semana? Sí, pero no se pueden usar de forma continua, las 24 horas. No, No, yo pero no probar. diseño bots así. Sí, usted lo puede probar los Por horas. 365 de año, pero usted trate de buscar las horas donde haya mayor volatilidad. Usted ve el De noche, gráfico. no. No, vea el gráfico. El gráfico le va a decir si hay movimiento o no hay movimiento. Si usted ve que no hay movimiento, ¿para qué va a entrar al bot si ya sabe que el bot no va a funcionar? Entonces, precisamente las cuentas se queman porque dejan un bot a 24 horas y eso no es así. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, feliz noches y nos ponemos en Igualmente. contacto. Muchas gracias, ya probaremos y ya contaremos el lunes cómo nos fue. Sí, señor. Hasta luego. Hasta luego, gracias.